Muy bien, amados, el Señor los bendiga a todos. Quiero que me acompañen al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11. Ahí está la palabra de Dios para nosotros hoy. Evangelio de Mateo, en el capítulo 11. Vamos a leer versículo 12 en adelante. Un versículo muy conocido de todos. Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 12 en adelante. ¿Lo tenemos? Leemos en el nombre del Señor. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencias y los violentos lo arrebatan. El Señor añada bendición a su santa palabra. Desde los días de Juan el Bautista, el más grande de los profetas que se ha levantado, ¿de quién? De los nacidos de mujer, hasta el día de hoy, dice el Señor, hasta ahora, ¿qué dice la Escritura? Que el reino de los cielos sufre violencias. ¿Y quiénes son los que lo arrebatan? Los que son violentos. ¿Sabía usted que el reino de los cielos no es para gente cobarde? Esto es para los valientes. ¿Qué contraste hay entre la opinión y el concepto que tiene el mundo de la iglesia y del reino a lo que dice Dios que es su realidad? El mundo piensa que la iglesia es para gente que no tiene nada por qué vivir, para gente enzorrada, para gente cobarde que se va a refugiar, como dicen muchos, en idealismo para probablemente consolar sus conciencias. Sin embargo, la Escritura dice que esto es para ¿quiénes? Para gente valiente, para gente que como los salmones quieren nadar como en contra de la corriente. ¿Sabe usted que los salmones se parecen mucho? Dice que todo lo natural da testimonio ¿de qué? De lo espiritual. Es increíble que los salmones, ¿dónde se reproducen? ¿Usted sabe que los salmones se reproducen en las montañas? En los ríos, y luego, ¿qué acontece con ellos? Las corrientes se lo llevan y llegan hasta el mar. Y amados, allá es un misterio donde se meten y están 2 o 3 años hasta ser adultos, y luego tienen por instinto que comenzar otra vez el recorrido al mismo lugar de donde partieron. Y una vez llegan allá, ¿qué acontece con ellos? Se reproducen, y luego de reproducirse, como Dios le dijo a Moisés, sube al monte y ¿qué? Sube al monte y muere. Y allí mueren. Pero hermanos, no mueren sin haber sido redimidos, no mueren en un lugar aparte, no mueren sin haber subido otra vez, ¿dónde? De donde descendieron. Así somos nosotros. Probablemente nacimos y hemos sido llevados como todo hombre nacido de mujer, como todo natural por la corriente de este mundo. Pero el día que Dios se manifiesta en nuestras vidas, nos hace ¿qué? Nacer a una esperanza viva, y comenzamos ¿qué? Ese es el arrepentimiento, nacer de nuevo, volverse y comenzar otra vez ¿a qué? A subir a las aguas de donde descendimos, a las aguas dulces de Dios, al monte de la santidad de Dios, que es ir en contra de la corriente de este mundo, amados. Y una vez llegamos allá, como se le dijo a Moisés, sube al monte y muere. Morimos a la carne, pero nacemos ¿para quién? Para Dios. No sin antes dar fruto para vida. Porque ¿a qué suben los salmones, amados? A reproducirse, a dar fruto. Así es nuestra vida también, amado. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede dar fruto. Pero gloria a Dios, que en Dios todo da fruto, amados. Amén. Y nuestras vidas serán para gloria y honra de su nombre. Muy bien, mis amados. Este versículo tan conocido de todos, donde Dios nos declara que el reino es para gente valiente, no para gente cobarde, sino para gente valiente, para gente que tiene frente de pedernal,
Para gente que sabe decirle no, ¿a quién? Al diablo, a la carne y al pecado. Para gente que sabe mantenerse como firme en su dicho, como dice la Escritura. Hombre de verdad es el que se mantiene en su dicho. Amén. Dice la Escritura que desde el tiempo de Juan hasta este momento, el reino de los cielos ha sufrido violencias. Obviamente uno podría decir, bueno, a Juan le cortaron la cabeza, a Jesús lo crucificaron, a los apóstoles los mataron, pero hay muchas cosas que no se definen si uno lo mira de esa perspectiva muy generalista. Hay cosas que Dios quiere que nosotros examinemos. En primer lugar, si tomamos el punto de referencia que menciona el maestro, desde los días de Juan el Bautista. ¿Qué aconteció en los días de Juan el Bautista? Para comenzar. Ustedes saben que luego de Dios haber sacado su pueblo de Egipto con mano poderosa, tuvo un tremendo trato, los introdujo a su tierra, a la tierra que le había prometido a sus padres, y luego el pueblo se corrompió, se dio la idolatría, Dios tuvo un tremendo trato con ellos, los castigó, los entregó en manos de sus enemigos, volvía y los salvaba, y el pueblo siguió en altas, en bajas. Se arrepentían por un tiempo y volvían ¿a qué? A rebelarse contra Dios. Se levantaba otra generación que no conocía a Jehová y volvían otra vez a descarriarse. Hasta que Dios los siguió entregando y un momento, dice la Escritura, que Dios, ¿qué hizo? Se desentendió de ellos, conforme dice el libro de Hebreos, porque ellos no se mantuvieron, ¿qué? En mi pacto. ¿Lo ha leído? Dios vino a hacer un nuevo pacto, ¿por qué? Porque el viejo pacto fue abrogado porque ellos se desentendieron ¿de quién? De Él. No se mantuvieron en su pacto y Dios se desentendió de ellos. Y Dios guardó silencio. Hermano, no por un día ni dos. Dios guardó silencio aproximadamente ¿por cuántos años? Por 400 años. Un pueblo que estaba acostumbrado a ver la nube. Un pueblo que estaba acostumbrado a ver la llama de fuego de noche, la nube de día, a oír la voz de Dios, a ver su manifestación, porque Dios había hecho un tabernáculo en el cual habitaba en medio de ellos. De momento, dice la Escritura que Dios dejó de hablar y guarda silencio por ¿cuántos años? Si usted calcula, hermano, cuántas generaciones se dan en 400 años, aproximadamente, si las generaciones se cuentan en aproximado a 40, serían aproximadamente ¿cuántas? 10. Más o menos el mismo tiempo del trato que Dios tuvo con ellos en Egipto, cuando fueron esclavos en Egipto. Amén. Así que Dios acabó con 10 generaciones y Dios guardaba ¿qué? Silencio. Amados, y si la Escritura nos dice que cuando una generación no se encarga de enseñarle a la otra el temor del Señor, dice que la generación que crece no conoce a quién, no conoce a Dios. Yo le pregunto, después de 400 años de silencio, ¿quién se acordaba de Dios? ¿Quién sabía conocer la voz de Dios? ¿Se imaginan ustedes? Dios callado por 400 años. No había señal, no había nada. Un silencio absoluto. De momento, una manifestación en el templo que rompe el silencio. Zacarías, no temas, porque yo he oído tu oración. Y Dios comienza a hablar. Hermanos, póngase a pensar, 400 años de silencio donde no hubo manifestación, donde Dios guardó silencio. Y que de un momento a otro sale un viejito, espantado, tras las puertas del secreto. ¿Se imaginan ustedes? Mudo, porque ni siquiera pudo explicar lo que le pasó. ¿Se imaginan ustedes las especulaciones del pueblo?
La gente sabía que había visto visión, los que eran o le quedaba un rastro de espiritualidad. Pero hermano, entre ellos también habían escépticos que probablemente dijeron, ese viejito lo que le dio fue una trombosis. Por eso se quedó mudo. ¿O no? Sin embargo, la mayoría de ellos, por lo menos tuvieron la expectación de decir, bueno, él ha visto visión. Y dice que se quedó. ¿Por qué? En primer lugar, observen todo lo que Dios tiene que romper. Tiene que romper con 400 años de silencio. Tiene que romper con la frialdad de 10 generaciones aproximadamente que habían pasado, que no le habían conocido. Yo pregunto, para que el Evangelio llegase a nosotros, ¿ustedes creen que llegó facilito? Ustedes están viendo, yo no sé si ustedes ven el intento de Dios, que viene como un icebreaker, rompiendo, hermano, romper un silencio de 400 años, no es fácil, amado. Romper con una generación que ha oído, que de oídas le ha oído, pero que no le conoce, no es fácil. De momento, la primera manifestación, escoge un instrumento que por la gracia de Dios era un hombre piadoso, un hombre que se había guardado con su casa. Y se encuentra con el tremendo tropiezo de que era un hombre que a pesar de ser piadoso, estaba sufriendo los síntomas de ¿qué? De ese gran silencio. Y no le creyó al que le estaba hablando. ¿Cómo le va a creer, hermano? Si hacían 400 años que no había manifestación. Probablemente el viejito pensó que estaba viendo un espejismo. O si estaba en ayuno o lo que fuera, diría, wow. Sin embargo, estaba ahí. El ángel le dijo eso y no, pero que eso no puede ser. ¿Por qué? Porque yo soy viejo y mi esposa también. ¿Cómo nosotros vamos a tener un hijo de esta edad? Y el ángel le dice, wow, qué lejos ustedes están del conocimiento de Dios, del Dios que los sacó con mano poderosa de Egipto. Yo no sé si nos detenemos por un momento para ver cuál fue el enojo de Dios a través del ángel para con Zacarías. Amado, Dios se le está manifestando al pueblo que él sacó con mano poderosa. Es cierto que esa generación no le conocía, que Dios había guardado silencio por 400 años, pero si Dios había decidido manifestarse, el Dios de Israel, el que le sacó con mano poderosa, yo pregunto, ¿no habían oído ellos los portentos que Dios había hecho? ¿Cómo había abierto el Mar Rojo? ¿Cómo había abierto el Jordán? ¿Cómo los había establecido como pueblo? ¿Cómo había acabado con Egipto? Para que ahora venga un pobre siervito, muy amado porque se había guardado para Dios, a dudar de que Dios pueda levantarle descendencia porque está viejo. Dios se molestó y le dijo, wow, tú estás oficiando aquí en la presencia del Dios vivo. De oídas me has oído, pero la verdad que no me conoces. Ni siquiera sabes al Dios a quien ministras. Yo soy el Dios que sacó su pueblo de Egipto con mano poderosa. ¿Y habrá algo imposible para mí? ¿No saqué yo todo este pueblo al cual tú perteneces de un hombre que estaba más o menos en tu condición? Pues yo pregunto, ¿no habían oído la confesión de Abraham? Cuando Abraham no podía tener hijos, Abraham era viejo. ¿No conocían ellos la historia? ¿No saben que ellos fueron hijos de un milagro, de una mujer que no podía concebir? ¿No podrá repetir Dios la historia si quería? Sin embargo, este instrumento escogido después de 400 años, el primer tropiezo. No solamente tiene que romper con los 400 años de silencio, ahora tiene que romper con la incredulidad. ¿De quién? De un hombre viejo. Y eso no está ahí por casualidad. Un hombre viejo, un hombre ya formado. Un hombre con una situación real.
Porque no estamos diciendo que lo que estaba viviendo era irreal. Era una circunstancia real. Él era viejo. Humanamente chocaba que pudiera concebir, o sea, que pudiera engendrar, y que su esposa a la edad que tenía, que probablemente también como a Sara le habían pasado la costumbre de las mujeres, pues obviamente era una imposibilidad. Un hombre aferrado ¿a qué? A su realidad existencial. Y Dios tiene que romper ¿con qué? Con eso. ¿Por qué Dios nos está haciendo este contexto? Porque yo quiero que usted vaya viendo lo que Dios quiere decir cuando dice que el reino de Dios sufre ¿qué? Violencias. Dios viene a su velocidad, rompiendo ¿con qué? Con 400 años de un silencio. Dios viene ¿con qué? Con su potencia, rompiendo con 10 generaciones que no le conocen, que no han oído, que no han visto. Simplemente de oídas le han oído, pero no le conocen. Y ahora viene Dios a romper ¿con qué? Con un hombre que es simbólico, un hombre viejo, terco, formado, convencido de su realidad existencial, a quien Dios le tiene que decir: qué pena que tú no me creas, pero aunque me creas o no, yo no te voy a dejar hasta que yo haga contigo lo que me he propuesto. Pero como señal, te voy a dejar mudo para que no contradigas lo dicho hasta el día que yo me manifieste a ti. Y hermano, dice que de ahí salió Zacarías y todo el mundo se había enterado que algo le había pasado, porque el viejito, estoy seguro que estaba, después de haber visto el ángel, le temblaba todo, pero ahí estaba el siervo. Y Dios rompiendo ¿con qué? Con la incredulidad. Hermano, después de usted haber vivido toda una vida, Zacarías no era un muchacho, dice que era bien avanzado en días, y Elizabeth también. Sin embargo, para Dios eso no es ningún problema, hermano. Pero es fácil para nosotros juzgarlos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí. Pero imagínense ustedes estar en la condición como estaba él. Que Dios, ustedes sabrá Dios, probablemente viejo la Biblia le llamaba después de los 70, 80 años por allá. Que le digan a usted no, y a una mujer más o menos de esa misma edad, que usted va a ser padre. Es fácil que se lo profeticen. Lo difícil es que usted lo haga bajar, ¿de dónde? De la razón al corazón, y que usted lo crea y comience a hacer planes al respecto. Eso sí es difícil. Amén. Pues así aconteció. Dios tuvo que romper con la incredulidad de ese hombre, de esos 400 años y de la realidad existencial de ese hombre. Porque hermano, de verdad que era viejo, no tenía la posibilidad de ¿qué? De poder engendrar. Dios tuvo que romper probablemente con la incredulidad y con la esterilidad de ¿quién? De su mujer. No simplemente era el problema de que no podía engendrar, sino aparte de que la mujer estaba vieja, aun cuando pudo haber funcionado, no funcionó bien porque era estéril. Así que otro tropiezo. Dios tiene que romper también, no solamente con los 400 años de silencio, la incredulidad de un hombre ya viejo formado, ahora también tiene que romper con la esterilidad de ¿quién? De una mujer también vieja, de una mujer ya formada. Estos dos viejitos simbolizan esa vieja generación que había oído hablar de Dios, que había creído, pero que no le conocía, amados. ¿Estamos entendiendo? Y por eso era estéril. No había fruto en ella. Sin embargo, Dios había determinado que tuviera hijos. Porque Dios es el Dios de los imposibles. Él hace fuentes de aguas en la tierra seca y manantiales en el desierto. Y hermano,
cuando Dios dice yo voy por ahí, Él va por ahí. Él se abre camino, amado. Y Dios dijo, yo voy a levantar a mi pueblo, yo voy a redimir a mi pueblo. Les dio la ley, que era un ayo para llevarlos a Cristo. Ellos se desentendieron del pacto, pero Dios dijo, no se apuren, yo cambio el sacerdocio. Yo voy a levantar un nuevo sacerdote y voy a establecer un nuevo orden. El orden como el orden de Melquisedec. Amén. Y vemos a Dios con violencia, en contra de todo, hermano, en contra de 400 años de silencio, en contra de la incredulidad de un hombre que simbolizaba su generación. No quiero que nos concentremos tanto en la persona de Zacarías, sino lo que representaba Zacarías. Zacarías representaba ¿qué? A esa generación, junto con su esposa, que había oído hablar de Dios, pero que no le conocía. Y por no conocerle, pues no le podía ¿qué? Creer. No había visto sus portentos. No estaba preparado. Y por consiguiente, era estéril. No había fruto. Amén. Así que observe todo lo que Dios tiene que romper, la violencia que tiene que sufrir el reino de Dios. Pero hermano, ¿quién resiste a Dios? Se fue el silencio porque Dios habló. Se fue la incredulidad porque crea o no, Dios cumplió. Se fue la esterilidad, ¿por qué? Porque Dios cosecha donde siembra y donde no siembra también si quiere. Amén. Dios decidió enviar su mensajero frente de su rostro. Y nació Juancito, del cual Dios comenzó a dar instrucciones antes de que naciera. Y qué lindo, amado, cómo Dios hace cuando Él quiere. Dice la Escritura que Él nos conoce antes de que nos formásemos en el vientre, nos santifica antes de que vengamos a la existencia y nuestra madre nos dé a luz, pero también Él traza destino para quién, para nuestras vidas, y nos da por profeta a las naciones. Hermano, Juan ni siquiera había sido concebido y ya Dios le estaba diciendo, mira, guárdate de no comer esto, de no beber esto, de comportarte de esta manera, y cuando el niño crezca harás así y así con él. Y ya Dios había dicho que iba a ser profeta, lo que iba a hacer, hermano. Ya Dios le conocía, ni siquiera lo habían engendrado todavía y ya Dios estaba hablando y sabía cómo iba a ser. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando Dios viene y va a pasar, Él viene con violencia. Él viene abriéndose camino. Él rompe el silencio, la incredulidad, la infertilidad. Él rompe lo que sea, pero Él va a pasar, amados. Amén. Pero hasta aquí vamos a hacer un alto. ¿Por qué? Porque aunque Dios decida y haga lo que Él quiere hacer, Él siempre lo hace a través de instrumentos humanos. No hará nada Jehová que no revele a quienes, a sus siervos, los profetas. Y yo pregunto, amados, ¿será fácil ponerse de parte de Dios para romper? Yo pregunto, ¿cómo ustedes creen que se sentiría Zacarías cuando salió del templo? ¿Se imaginan? 400 años donde no había habido manifestación. De momento el hombre sale excitado, sale mudo que no lo puede expresar. Le dicen, ok, pues escríbelo. Me imagino una gente, sí, porque allí no había ángeles, habían seres humanos y no llenos del Espíritu. Así que imagínense, ¿cuánto escepticismo tiene que haber habido allí? Bueno, es cierto que probablemente vio algo, pero también el hombre está viejo ya, probablemente se durmió y soñó. ¿Cuántas especulaciones? No tenía la boca para poder expresar todo lo que vio, así que
escribió. Pero ¿se imaginan ustedes cómo se tiene que haber sentido Zacarías? Porque estoy seguro que muchos dirían, pero ¿y por qué Dios escogió a este viejito? ¿Acaso no hay mejores sacerdotes aquí, más devotos, más populares que tuvo que haber cogido este viejito? Porque probablemente Zacarías dice que le tocó en turno. Zacarías no era alguien conocido. ¿Por qué no se le manifestó Dios al sumo sacerdote? O a cualquiera de los sacerdotes conocidos. Tenía que manifestársele a quién? A ese viejito. Es como si Dios un día se le apareciera a cualquiera de los intercesores sencillos de los que vienen aquí. Usted diría, wow, ¿y por qué no se le apareció al pastor o a uno de los ancianos? Hermano, Dios hace como Él quiere. ¿Quiénes somos nosotros para dictaminarle a Dios? Quiera Dios darnos la gracia de reconocer que Él lo hace para que no menospreciemos si Dios lo hace con algún humilde. Nos dé oído dócil para oír. Pero el instrumento lo escoge Dios, amado. Y a Dios le plugo por su gracia, ¿qué? Escoger a ese viejito, un don nadie por allá. Un hombre que tenía su insignia. ¿Por qué? Porque no había tenido hijos. Y conforme a la manera de juzgar de ese tiempo, este como que no goza de mucha bendición. ¿Por qué? Porque Dios lo privó de hijos. Y morir sin hijos era una maldición. Así que imagínense, a alguien señalado, a alguien que no era visto con buenos ojos, a alguien no popular, a alguien que aunque elegido, pero un cualquiera, lo escoge Dios, se le manifiesta. Pregunto, ¿tuvo que ser valiente el viejito para decir, a mí se me apareció el ángel de Dios y me dijo esto, que yo voy a tener un hijo y el hijo mío le va a preparar el camino al Señor y va a ser un profeta y se va a llamar Juan? En primer lugar, probablemente cuestionaron si estaba sobrio o no cuando salió de allá, cuando empezó a escribir. Este tiene que estar borracho, que Dios le dijo que va a tener un hijo, que va... Hermano, usted lo dice porque no le ha pasado a usted, pero póngase en el lugar, eso fue real. Estaba bregando con seres humanos en esta dimensión de vida. Usted salga de ahí, del puerto de intercesión a los 80 y diga, bueno, voy para casa porque Dios me dijo que voy a tener un hijo. Aún nosotros los pastores le diríamos, bueno, cuando lo traiga, decimos amén. No es así. Pero hermano, el testigo, el que vio, el que hablaba de lo que sabía y testificaba de lo que había visto, puso su vida, no le importó el ridículo, no le importó nada. Bueno, es cierto que Dios ha guardado silencio por 400 años, pero ¿sabe qué? Yo no sé por qué, pero a mí me habló y se me apareció y me dijo que esto. Si ustedes lo quieren creer, amén. Y si no lo quieren creer, amén también. Pero así es. Amén. Porque el testigo da la vida por lo que testifica. En el reino de Dios se habla de lo que se sabe y se testifica de lo que es una realidad. Y así lo quiso Dios. Cogió el viejito, rompió los 400 años, rompió su incredulidad, rompió su circunstancia, que era real, pero Dios le mostró que Él es más grande que su realidad. Amén. Amén. Rompió la esterilidad y lo introdujo en su plan y en su propósito. Y nació Juancito. Y ustedes saben que cuando se dio lo que Dios anunció, entonces el día que lo iban a presentar, se le abrió la boca y él profetizó. Y dijo todo lo que Dios le había declarado. Tú irás delante del Señor, tú serás un gran profeta, tú prepararás el camino a tu Señor, Dios nos ha visitado. Y hermano, la pregunta, ¿así fue? Aún Jesús confirmó que entre los nacidos de mujer no se levantó uno como Juan, porque de Juan estaba escrito, he aquí yo mando mi mensajero delante de tu faz. Amén. Así que eso fue real. Pero hermano, para ponerse de parte de Dios, ¿se necesitaba o no se necesitaba? ¿Se imaginan ustedes a Elizabeth?
el día que tuvo intimidad con su esposo después de viejo. Yo me imagino a la viejita. ¿A quién se lo digo? Que a esta edad nosotros, ¿quién me lo va a creer? Me imagino el primer mes, cuando ya empezó a sentir los síntomas, empezó a verse la barriga. No, tiene que ser que estoy engordando después de vieja. No. Eso no puede ser así. ¿Se imaginan ustedes ya cubriéndose? Y con esa vergüenza, como una... Porque ya a esa edad se ponen como los niños, con esa vergüenza. ¿Y a quién le enseño yo la barriguita? Me van a bromear que después de vieja yo con esta barriga. Pero tuvieron que por los viejitos ponerse como fuertes. Y dice que se recluyó en casa, tomando medidas. ¿Por qué? Porque ella no era una muchachita. O sea, para no malograr el propósito, fue sabia, se reclujo. ¿En dónde? En la casa. Y le abrió. Se pusieron de parte de Dios. Pregunto, ¿se sufre violencia o no se sufre violencia? ¿Hay que romper o no hay que romper? Como si fuera poco. Si es difícil romper una esterilidad, yo le voy a preguntar. Dios rompió los 400 años de silencio, rompió la incredulidad, rompió una circunstancia que era real, rompió la esterilidad. Nace Juancito y ahora Dios tiene que comenzar a romper ¿qué? Un sistema ya establecido a través de Juan. En primer lugar, Juan no fue criado ortodoxamente. Dios dio instrucciones para que la crianza de Juan fuera distinta. Juan dice que y el niño creció y estaba en lugares solitarios, en el secreto con Dios. No estaba en la escuela ¿de dónde? De los rabinos, aunque por herencia, porque su padre le tocaba y era partícipe del sacerdocio, le hubiese tocado estudiar o algo. Dice que sus vestiduras, como el mismo Jesús alude, no eran vestiduras finas, eran vestiduras como comunes, rústicas. Estaba en un lugar como apartado, en el secreto con Dios. Todo lo contrario. No aprendió letras de parte de los hombres, que eran como se decía de Jesús, ¿de dónde aprendió este letras? Si no fue a la escuela de los rabinos, también así se decía de Juan. Pero estuvo en el secreto con Dios. Su alimentación era especial, no era común. Su educación fue unortodoxa, por así decirlo. Su ministración era increíble. En primer lugar, fuera de lugar, porque no era en las sinagogas. Dios lo tenía por allá en un lugar apartado, a la orilla de un río, predicándole a la soledad, por así decirlo. Pero dice que allá Dios hacía llegar a la gente. Qué tremendo. No estaba metido en las sinagogas, pero donde estaba el cielo, Dios le llevaba ¿qué? La gente. E iban toda clase de gentes. Y el mensaje, y el foco del mensaje, tampoco era popular, porque no era como los rabinos concentrados en quienes, en ellos, concentrados en su fama, en lo que hacían, en ellos como nación, en ellos como pueblo, en ellos, porque la ley, el enfoque de la ley, en cierta manera era ese. El hombre que haga estas cosas, que vivirá por ellas. Pero Juan no estaba concentrado en quién, en él, ni en ellos como nación, ni en ellos como pueblo, ni en ellos en sus partidismos, porque en ese tiempo existían muchos partidismos también, los escribas, los fariseos, los intérpretes de la ley, los herodianos, los hermanos, estaba lleno de partidos. Juan no estaba enfocado en nada de eso. Juan estaba enfocado en quién, en el que había de venir. La ley dice, el hombre que haga estas cosas, que vivirá por ello. Lo que Juan venía a anunciar decía, el que crea en él será salvo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que crea en él será ¿qué? Será salvo. Era un mensaje no popular,
Era un foco muy diferente. Y yo pregunto, amado, para romper con eso, no hubo que ser violento. ¿Cómo era Juancito? Juan era un hombre de paños tibios. Cuando venían los escribas y fariseos a su bautismo, ¿cómo les hablaba? Generación de víboras, en otras palabras, hijos del diablo. ¿Quién les enseñó el camino para huir? Si vienen, vengan con corazón genuino y no vengan con una doble mente pensando, bueno, vamos a hacer esto por si acaso, porque ellos están por llenar cualquier requisito. Vengan con un corazón genuino y no digan en vuestros corazones, a Abraham tenemos como padre. Los desenfocó totalmente de su linaje, porque ustedes saben que los judíos, todo el enfoque de nosotros somos el linaje santo, los hijos de Abraham, somos el pueblo de Israel, la nación santa. A nosotros no nos puede venir, decía, no, este nuevo orden no es conforme a ese linaje. Este nuevo orden de vida no es conforme a la carne y a la sangre. Esto es un nuevo orden establecido por Dios. Y pregunto, para establecer eso no hubo que romper. ¿Y se rompe con paños tibios? ¿Cómo se rompe? Siendo valiente. Juan era un hombre con frente de pedernal. Le hablaban, ¿qué tiene que decir de a los que nos enviaron? Yo soy la voz de uno, yo no hablo de mí. Yo no me dejo seducir por esas preguntitas. ¿Eres tú Juan, Elías, eres tú fulano? Yo no soy nadie, yo soy la voz de uno. Yo estoy aquí para preparar el camino al que viene tras mí, el cual era antes que yo, de quien yo no soy digno de desatar ni siquiera su calzado. Amén, amado. Él estaba claro, él estaba definido. Ustedes saben cómo les hablaba. ¿Qué tenemos que hacer para hacer la obra de Dios? Y él les hablaba claro. El que tenga 2 túnicas, regálele una al que no tiene. El que robaba ya no robe. El que hace esto. Juan hablaba claro, hermano. No estaba con paños tibios. Estaba rompiendo. No estaba encubriendo iniquidad. No estaba con rejueguitos para ganar favores. Vino a establecer la verdad. Le decía lo que le tenía que decir. Le dijo a Herodes, mira, tú no puedes tenerla esa. Aunque lo metieron preso. Y por consiguiente le costó que lo decapitaran. Pero con todo, el hombre con frente de pedernal. Pregunto, ¿romper un orden cuesta o no cuesta? ¿Romper un orden cuesta o no cuesta? ¿Ser exclusivo cuesta o no cuesta? ¿Cuáles órdenes se rompieron? Desde el orden de su nacimiento, hermano. Desde el orden cómo lo criaron. Desde el orden cómo tuvo que vivir. Desde el orden cómo tuvo que comenzar a ejercer su ministerio. Y luego ya en la plenitud de su ministerio, aún las oraciones eran distintas. Y eran notorias. Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó también a sus discípulos. Quiere decir que las oraciones de Juan, como le enseñaba a sus discípulos, eran distintas a lo que comúnmente se oraba en Israel. Si ustedes conocieran las oraciones del pueblo, las tradicionales hablo, no las que dijo el Señor, sino las tradicionales. Señor, te doy gracias porque no soy gentil, ni soy mujer, ni soy esto, ni soy aquello. Así eran, ¿verdad? Muchas de las oraciones. Sin embargo, el valiente de Dios, rompiendo. El hombre nacido de Dios que vino, ¿por qué? Por testimonio y para testimonio de qué? De la verdad. Amén. Amén. ¿Están viendo todo lo que tiene que sufrir el reino de Dios para ser establecido? Amén. Ahora bien, como si fuera poco, hermanos, si romper con un silencio de 400 años es bastante. Si romper con la dureza de un hombre ya formado en su vejez, la incredulidad, la terquedad, romper, ¿con qué más?
con la circunstancia real que estaba viviendo ese hombre con su mujer. Romper con la esterilidad y romper finalmente, que fue alcanzar el propósito de su nacimiento, vivir el porqué de su existir, porque él vino ¿para qué? Para prepararle el camino al Señor, para bajar lo que estaba alto, para subir lo que estaba bajo, para enderezar lo torcido y para qué más, y para limpiar lo sucio. Pregunto, como si fuera poco, romper con una virginidad y dejarla intacta, fecundar a una virgen, sin que sufra ningún daño, ¿será fácil, amados? En otras palabras, fecundar una nueva generación, que era Jesús. Con Jesús se comenzaba un nuevo linaje. Los verdaderos hijos ¿de quién? De Dios. En Juan caducaba. Juan era el último de los profetas. Con Jesús comenzaba ¿qué? Un nuevo linaje, lo genuino. En Juan se acababa la sombra de las cosas. En Jesús comenzaba ¿qué? Lo verdadero. Él era la luz verdadera. Ya no se estaba trabajando con la sombra de las cosas. Amén, amados. Por eso ustedes oyen el lenguaje de Jesús que todo era genuino, todo era verdadero. Los verdaderos adoradores, de verdad, en verdad os digo, todo era. Pero Jesús también vino aquí a romper, juntamente con Juan, todo y a establecer un nuevo orden de vida. El reino de Dios entre vosotros, ¿qué? Está. A eso vino Jesús. Y yo pregunto, amado, como si fuera poco romper con una esterilidad, ¿no será más difícil romper con una virginidad? ¿Por qué? Porque esa virginidad no podía ser violada. Era una virgen que tenía que dar la luz. Y ahora no lo miren desde el punto de vista de ver a María, cómo fue que el Espíritu Santo puso la simiente santa dentro de su vientre. No, miren una generación en Jesús. Miren un linaje entero. Sin violentar, virgen, pero fecundado en Dios. ¿Será eso fácil? No habrá que romper, amados. Esos que no son nacidos de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cuánto hay que romper para que el reino de Dios sea establecido, amados? Y volviendo a los instrumentos, porque no hay nada que Jehová no haga a través de sus siervos los profetas. Así como la vieja generación, después de Dios haber guardado tanto tiempo de silencio, cuando se encuentra con un viejo y una viejita que no tenían probabilidades, a quienes Dios le hace un anuncio y no le creen y se tienen que quedar mudos. Ahora Dios, en la perfección de las cosas, rompiendo ya no con una esterilidad, sino rompiendo con una virginidad, se encuentra con una sierva moldeable en una edad que cuando le habla, aunque no entiende, abre su corazón y le dice a Dios: hágase con tu sierva como tú quieras. Y que al igual que la primera, que los que eran antes que ella, la generación, la vieja generación, Dios le tuvo que guardar la boca a esa generación. Pero esta guardaba las cosas por prudencia. Y dice, y María guardaba estas cosas, ¿dónde? En su corazón. Hasta el día del cumplimiento de esas palabras. ¿Están viendo el contraste? Pero la pregunta, amado, ¿se imaginan ustedes cuán valiente tuvo que ser María? Hermano, Dios tuvo que romper.
Porque en ese tiempo en Israel ya María era desposada con José. De momento sale embarazada. ¿Cuál era la ley en Israel cuando una mujer salía embarazada? Que la apedrearan o que le pegaran fuego. Dios tuvo que romper con eso, revelándosele al que se iba a casar con ella. Dice que el ángel de Dios fue a José y se le reveló. Y hermano, la pregunta, ¿sería fácil romper con eso? ¿Ustedes saben lo que es decirle a un hombre, mira, yo te tomé la mujer prestada antes de que tú te llegues a ella, te la embaracé, va a tener un hijo, críalo como tuyo y luego entonces coge para ti la mujer? Hermano, José era un hombre de semejantes pasiones a nosotros. Yo estoy seguro que José pensaría, pero Señor, ¿por qué tenía que ser la mía? ¿Por qué no cogiste la de Caifás o la de Anás, los sumos sacerdotes? Allá hubiera quedado mejor. ¿Quién soy yo y quién es María? Nosotros somos dos pobres del pueblo. Y tú no eliges a nosotros para hacer esto. Hubiera ido uno de los grandes sacerdotes o profetas, o del sumo sacerdote, o la hija del sumo sacerdote, pero Señor, mi mujer, yo. ¿Tú sabes lo que va a decir la gente? Sin embargo dice, y el hombre la recibió. Gloria a Dios por esa disposición de corazón, esos valientes que cuando Dios les habla, aunque no entienden como María, ¿cómo será esto? No, que el Espíritu está bien, yo no lo entiendo, pero hágase tu voluntad, valiente. Sí, sé que la gente me va a criticar, va a hablar, va a decir que yo forniqueo, que hice cualquier cosa, pero me dispongo para Dios. De igual forma, José, Dios le habla y acepta la voluntad de Dios, amén, la tomo, y dice, y la recibió en su casa sin reproches, y nació el hijo y lo crió como si fuese suyo, llevando la vergüenza. ¿O ustedes creen que ese hecho no fue divulgado? ¿No se lo sacaron los judíos en cara a Jesús? Cuando Jesús le dijo, sé que sois descendientes de Abraham, nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Ustedes creen que no se pensaba que Jesús era un hijo de fornicación? ¿Ustedes creen que José no tuvo que llevar esa vergüenza? Pero con dignidad santa. Siendo, aunque ustedes acusen a ese es el hijo de Dios. Ustedes no saben el privilegio que a mí me han dado. Me imagino que cada vez que lo escarnecían o lo que sea, cómo no, como hombre se sentiría o esto, pero por dentro, si ustedes supieran la honra, la dignidad que Dios me haya tenido a mí por digno de criarle a su hijo. Santo. Me imagino, hermano, menospreciando lo propio por el gozo puesto delante de sus ojos, igual que María. Me imagino todas las mujeres del pueblo cómo la miraban. Ay, esta que se cree la gran señora, si nosotros sabemos que ese hijo no es de él. Y ella por dentro, lo que no saben ustedes de quién es, que he cargado al Hijo de Dios en mi vientre. Santísimo, hermano. Menospreciando lo propio por el gozo puesto delante de sus ojos. La pregunta, ¿hay que ser valiente? Hermano, exponerse a la muerte. Exponerse a la muerte. Porque era apedreada aquello. José, exponerse al vituperio. Dice que no la quiso divulgar, lo iba a hacer en secreto para que no la mataran, pero eventualmente fue y la tomó. Hermano, ¿usted sabe lo que es ponerse al vituperio por toda una vida? Mira el hombre que cogió la tacha. ¿Acaso no habían doncellas en Israel que tuvo que coger ya una usada para después también cargar con la cuenta? ¿O ustedes creen que no hay bochincheros en todas clases, en todo lugar? Y gente entremetida que le gusta hablar de lo que no sabe. Pues sí, también allí había unos cuantos. Pero José, con frente de pedernal hacia el propósito,
confiado, creído en el que le había hablado, en el que le había dado la instrucción. Probablemente no lo entendía todo. Hoy repito, probablemente tiene que haber tenido sus cuestionamientos. ¿Y por qué yo? ¿Por qué María? ¿Por qué no la esposa de Caifás o la hija de él? Tenía que ser la mía, pues está bien. Yo soy un don nadie, pero si tú la tienes ahí, y luego las repercusiones, hermano, porque no es fácil. Te da medianoche lo más tranquilo, tras de que ya está con su mujer tranquila y su muchachito ahí, lo estoy criando, de momento, levántate, que vienen a buscar al muchacho. Señor, ¿y qué? Vamos, para Egipto. Wow, Señor, tener que dejarlo todo, tremendo precio, pero y cogiendo al muchacho a medianoche para Egipto. Y luego el ángel le dijo, ya murió el que procuraba matar a Ben para Nazaret. Hermano, ¿hay que ser valiente o no hay que ser valiente? Hay que ser valiente, hermano, para arrebatar. El reino de los cielos, ¿qué? Sufre violencia. Fue un romper de 400 años de silencio. Fue un romper la incredulidad de una generación que no conocía a Dios. Fue un romper una situación real. Una generación que ya no conocía a Dios. ¿Cómo tú te vas a manifestar? No te van a creer. Sin embargo, Dios no le importó a trabajar con ellos. Voy a cumplir. ¿Romper con qué? No podían concebir. ¿Eran qué? Estériles. Romper con un sistema ya establecido, ir en contra de la corriente, se necesitó valor. Pero luego romper también, hermano, con la virginidad de una nueva generación y dejarla virgen, fecundar a una nueva generación y que permanezca ¿qué? Virgen. Eso solamente lo puede hacer Dios, amados. Eso no era una obra que podía hacer el hombre. Y ustedes saben que de ahí nació ¿quién? El Salvador. Pero antes de que nazca el Salvador, había que hacer otra cosa, hermano. ¿Por qué? Porque la nueva generación era la que iba a asegurar el camino a quién, y le iba a abrir el camino a la vieja. Observen que el orden está supuesto a ser ¿qué? Que la vieja le prepare el camino y lleve a la nueva. Sin embargo, aunque fue así, porque Juan vino a prepararle ¿qué? El camino al Señor. Pero ¿saben qué? La nueva era la que iba a salvar a la vieja. Y ahora Dios tenía que hacer que la nueva generación, que la vieja generación aceptara a la nueva y también le estuviese sujeta. Eso es más milagro y eso es más romper que cualquier otra cosa. Porque eso que pasó entre Jesús y Juan cuando estaban en el vientre simboliza algo grande. Dice que cuando se enteró María que su pariente Elizabeth estaba embarazada, la viejita que no había dado luz, dice que al contrario de lo que hizo Elizabeth por su edad, ¿qué hizo? Se recluyó. ¿Qué hizo la otra en su juventud? Dice que antes de que le creciera mucho la barriga, dice que fue a verla. Y dice que cuando entró a la casa de Elizabeth y Juan oyó la voz de la madre de su Señor, saltó sobre sus. Y dice que Elizabeth comenzó a profetizar y a llamar la bienaventuranza de que le visitase, de que estuviese, y a reconocer a la nueva generación como la salvación. Amén. No solamente la aceptó, sino que se le sujetó. Y hermano, para eso sí que se necesitaba romper. Para eso sí que se necesitaba romper. Porque eso iba en contra de todo orden. Usualmente los orientales, ustedes saben que para ellos el grande es el patriarca, y el patriarca siempre está ¿en dónde? En el pasado. Observen que a Jesús constantemente
¿Con quiénes era que confrontaban a Jesús? Nosotros somos hijos de Abraham. Jesús le decía, yo sé que soy descendiente de Abraham. No, porque Dios habló a Abraham. Yo sé que Dios le habló a Abraham, pero yo no le vengo a hablar cosas que Dios me haya hablado a mí. Yo estuve con Dios. No, porque Dios también le habló a Moisés. Y Moisés le dio pan al pueblo. ¿Qué señal tú haces? No fue Moisés que le dio, fue mi padre. Pero mi padre les ha dado un mejor pan. Yo soy el pan vivo que hace descendido del cielo. Ustedes ven que había una resistencia siempre de parte de la vieja generación para recibir ¿qué? Y el enfoque de la vieja generación era que estaba anclada ¿a qué? A un pasado. La vieja generación estaba como anclada a un pasado. Siempre estaban con sus ojos puestos ¿hacia quién? Hacia los patriarcas. No estaban mirando a quien Dios había anunciado que había de venir. Aunque lo confesaban, no lo creían, no lo procuraban, no lo confesaban. Sabían que un día Dios iba a mandar a alguien, porque la ley hablaba que Dios se levantará varón y él juzgará a su pueblo y él será, pero eso era una idea loca y lejos por allá. Para ellos los grandes eran ¿quiénes? ¿Dónde estaban ellos? Jesús se lo dijo. Yo aquel día no los voy a condenar. Los va a condenar aquel en quienes ustedes confían. En Moisés, en quienes tienen puesta vuestra esperanza. ¿Dónde estaba puesta la esperanza de los judíos? En sus patriarcas. En Abraham, en que era el linaje de Abraham. Y en Moisés, por quien Dios dio la ley. Pero no tenían su esperanza puesta ¿en quién? En el que había de venir. Y ahora viene Jesús rompiendo con violencia junto con Juan el Bautista, desenfocando, estableciendo que un nuevo orden y diciéndole quito lo primero para establecer lo postrero. Y eso no se hace sin violencia, amados. ¿Por qué? Porque la gente no se iba a tragar eso suavecito. Eso no lo iban a recibir así porque sí. Eso era ¿con qué? Con violencia. Yo pregunto, a Juan lo decapitaron. Era necesario, ¿por qué? Porque en Juan terminaba la sombra de las cosas y terminaba ¿qué? La ley. Pero pregunto, Jesús no fue un varón de dolores, un varón experimentado en quebranto, varón de dolores experimentado en quebranto. ¿Cuántas veces no quisieron apedrear a Jesús? ¿Cuántas veces no lo quisieron despeñar? Ya él hasta les preguntaba, ¿por qué me querréis apedrear esta vez? ¿Por cuál de mis buenas obras? Ya Jesús era tan costumbre que ya hasta le preguntaba, ahora ¿por qué me querréis apedrear? No dice que lo apretaban y dice que en un momento dado pasaba entre ellos y nadie le echaba mano. Pero hermano, ¿fueron violentos o no fueron violentos con él? Ustedes pueden ver los argumentos acalorados, hermano. Era una acusación en todo lo que hacía, una trampa, un esto, un aquello, y lo querían matar, y crujían los dientes contra él. Pero Jesús, ¿cómo? Firme. Y enseñándole a los que andaban con él, a sus discípulos, no temáis a los que pueden matar la carne. Temer a aquel que luego de matar la carne también puede coger el alma y echarla en el infierno. A ese hay que temerle. No le teman a los hombres. Decía, el reino de los cielos se hace fuerte. Esto no es para cobardes. Esto no es para gente que no tiene, no, esto es para valientes. Para gente que están dispuestos a ¿qué? A pagar el precio del nuevo orden. Es fácil dejarse llevar por la corriente, por lo que ya está establecido, por una generación incrédula que no conoce a Dios, que lo que vive es simplemente ¿en qué? En formas, que es estéril, por eso no tiene fruto, no conoce a Dios, no oye la voz, está acostumbrado a que no haya manifestación. Como decía el profeta, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Y es triste que hoy en día la historia se repite. ¿Saben los cristianos que creen al anuncio de Dios, pero que no quieren ver el brazo de Dios manifiesto? Porque no creen en el Espíritu Santo y en ninguna de sus manifestaciones.
No quieren aceptar nada que sea sobrenatural o espiritual. Porque choca, porque no lo ven lógico, porque esto, porque no quieren pagar el precio de esto, de aquello, o de ser más juzgados. Ay, no, porque hay que hablar en lengua. Yo no creo que, ay, porque las lenguas, no, porque eso de profetizar, que sí, y tantas cosas, nada que sea espiritual, nada que sea sobrenatural. No creen en sanidad divina. Hay gente que no cree ni en resurrección de muertos. Y supuestamente creen al anuncio, pero no quieren ver el brazo de Dios manifestado. Hay gente que cree al anuncio, que creen que Cristo los salvó y que en aquel día, pues, Él será su propiciación. Pero no quieren ver el brazo de Dios manifiesto sobre sus vidas. Y esa vieja generación era así. Nada sobrenatural. Ustedes saben que en el tiempo de Jesús no estaban los que no creían en resurrección de muertos en el tiempo de Pablo, los saduceos, no creían en resurrección de muertos ni creían en ángeles. Cuando la Biblia está llena desde Génesis hasta Apocalipsis de apariciones de ángeles. No creían en nada sobrenatural. Pues hermano, hoy en día la historia se repite. Muchos han creído al anuncio: Jesús es mi Señor, me salva. Se apuntan presentes, se sientan en la iglesia, cantan dos coritos bien formales. Y salen a esperar el día del juicio. Pero no viven a Dios. No saben nada de su reino. No han crecido nada. Probablemente hasta hayan nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque es cierto, la salvación no es por méritos, la salvación es por gracia. Y es por creer. Y yo no digo que no crean en que Jesús existe y en que Jesús haya escrito su nombre en el libro de la vida y que aquel día se ha de presentar al Padre por ello. Pero hermano, es que Jesús habló de esta vida también. Yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. El que cree en mí recibirá, el que deje padre, madre por mí, en esta vida que 100 veces tanto, y en la vida venidera, la vida eterna. Entonces, ¿por qué menospreciar esta vida, hermano? Si aquí es que hay que comenzar a vivir a Dios. El reino de los cielos entre vosotros está. Dios quiere manifestarse a tu vida desde hoy. No solamente que creas al anuncio, que veas el brazo de Dios manifiesto sobre tu vida, hermano. Pero para eso hay que ser, ¿qué? Valiente. ¿Y cómo ser valiente? Creyéndole a Dios. ¿Quién es el cobarde? El que no le cree. ¿Qué dice la palabra de los que no creen? Sin fe, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero dice la Escritura que sin fe es imposible. Mire, no es que es difícil. Cuando tenga tiempo, léalo. Le estoy citando Hebreos 11:6. Cuando usted tenga tiempo en su casa, no lo haga ahora para que no se distraiga, léalo. No es que es difícil, dice Dios, imposible agradarme. ¿Por qué? Porque el que se acerca a Dios dice que tiene que creer en primer lugar que Dios existe. Y usted dirá, pero eso lo cree todo el mundo. No, hay gente que cree que Dios existe para nosotros los pastores, pero no para ellos. Ay, pastor, ore por mí porque Dios le oye y a ti no. Tú también tienes boca, hermano. Dios ha dicho que todo el que pide, que recibe. Todo el que busca y todo el que le toca. Hay gente que cree que Dios es real en la vida de otros, pero no en la vida de ellos. Por eso dice, todo el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, que es real para ti. Para mí lo es, pero que lo sea para ti también. Que sea real para ti y que Él es galardonador, que Dios tiene disposición, que el corazón de Dios es que es bueno, que Él es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, que Él se va a mover a tu favor. Si tú le invocas. Todo el que pide, recibe. Todo el que busca, halla. Todo el que toca, se le abre la puerta. Pero si las personas que se acercan a Dios no creen, dice la Escritura que el hombre que duda es como las olas de la mar. Dice Santiago, no espere ese hombre recibir nada de Dios. Dios no se agrada. Es imposible. No es que es difícil. De difícil a imposible va mucho. ¿Por qué se lo dramatizo? Porque yo creo que usted así lo entienda. El que no le cree a Dios, imposible agradarle. No lo mueve.
Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la manera de mostrarnos valientes es creyendo su palabra. Que cuando Dios dice, por ahí voy, te digo, y yo también. Sigue adelante, Señor, que yo te sigo. Prepárate, hijo, que vamos a abrir camino. Cuando pases por las aguas, no te anegarán. Vamos a pasar por el fuego. Ve tú adelante, Señor, que llama no arderá en mí. Amén. Es seguirlo. Es que si Dios dice por ahí voy, por ahí voy. Creyéndole al Señor en todo tiempo. Cuando pases por las aguas, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. Hermano, es creerle a Dios. Pero cuando nos ponemos a dudar o a especular, ay, pero usted sabe que no hay que no, pero ¿cómo será esto? Yo no lo sé, pero hágase tu voluntad. No detenga la obra de tus manos. Si tú lo dices, Señor, por ahí vamos. Perdona mi incredulidad. Simplemente quiero confirmación. Pero una vez tú me confirmes y me hables claro, tú que conoces mi corazón y sabes cuándo la fe ha llegado a mi corazón y cuándo estoy seguro, cuándo ya no es que estoy de terco ni dudando, emprendamos. Aunque me eche el mundo en contra, si Dios dice por ahí, es por ahí. Amén, amados. ¿Sufre o no sufre violencia el reino? Hermano, 400 años de silencio, la terquedad e incredulidad de una generación que no le conocía, la esterilidad, la circunstancia real, que no podían salir de ese círculo vicioso. ¿Por qué? ¿Cómo salen? ¿Cómo salen? Si Dios no interviene. Pero lo más grande, fecundar a una generación virgen y que preserve su esencia, para que luego salga el fruto perfecto. ¿El varón qué? Perfecto. Cristo Jesús, a establecer un nuevo orden, conforme al orden de ¿qué? De Melquisedec, sin línea genealógica, un nuevo orden de vida, no conforme a la carne, no conforme a ¿qué? A la sangre. En otras palabras, no anclado a un pasado. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron. Dios quita lo postrero, perdón, lo primero para establecer ¿qué? Lo postrero. Dios no nos quiere anclados a ¿qué? A un pasado. Y ustedes ven, hasta el día de hoy es lamentable que los judíos viven anclados a ¿qué? A un pasado. ¿A un pasado de qué? De tradiciones, de cuántas cosas, amado. Por eso fue que Juan fue distinto, porque él vino a ¿qué? A desenfocarlos. Vivían enfocados en ¿qué? En ellos. ¿Qué debemos hacer para ganar la vida eterna? Maestro bueno, ¿qué cosas tengo que hacer? Ustedes ven, concentrados en ¿qué? ¿Cuántas veces no le hicieron esa pregunta a Jesús? En el capítulo 6, más o menos, le preguntaron en Juan, la multitud, ¿se acuerdan? Que cruzó allá, Señor, ¿qué debemos hacer para poner por obra la voluntad de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Vida eterna. Yo vine para hacer no mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Y Él me dio un mandamiento, que a todo aquel que cree en mí, yo le dé vida eterna. Y le resucite en el día postrero. O sea, todo se lo desenfocaba. ¿Y se enfocaba a quién? Él, porque era la esperanza de ese pueblo. Pero para eso, hermano, ¿se requería valor o no se requería valor? ¿Cuántas veces no lo quisieron despeñar? ¿Cuántas veces no quisieron? Pero hermano, el que le cree a Dios, el que se para firme, sabe que anda por fe, que no anda por vista. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y eso es aplicable a todos nosotros. Ahora que empezamos a ¿qué? A aplicar. Amén. Yo pregunto, nosotros que somos el fruto de esa nueva generación, que no nació por voluntad de carne, ni de sangre, ni por voluntad de varón, pregunto,
¿Qué ha hecho Dios? ¿Cuál es el espíritu que Dios nos ha dado? ¿Acaso Dios nos ha dado un espíritu de cobardía? Como el del mundo, para estar otra vez, ¿qué? Esclavizados. ¿O no nos ha dado Dios espíritu de qué? Espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Ese es el espíritu que hemos recibido. Ahora, vamos a ver, acompáñenme un momentito al Evangelio de Juan, el capítulo 1. Porque esto va a definir todo lo que Dios ha venido diciéndonos. Juan, Evangelio de Juan en el capítulo 1. Vamos a leer versículo 11. Ustedes conocen ya ese capítulo que es muy conocido de todos, pero voy a ir a la parte que nos concierne. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? Sino de Dios. ¿Saben lo que significa la palabra potestad? Significa poder o dominio, jurisdicción o facultad que se tiene sobre una persona o cosa. En otras palabras, el que venció al mundo, ¿qué nos puso en la mano? La autoridad, potestad, la jurisdicción, como usted lo quiera llamar, de usted ser hecho, ¿qué? Un hijo de Dios. Genuino, con autoridad del cielo. Y yo pregunto, ¿eso será cualquier cosa, hermano? Pero para eso hay que romper, hay que ser violento. Hay que romper con el acondicionamiento mental de que yo no estoy preparado, de que yo no soy digno. Hay que romper con lo que le dice el diablo y el mundo. Tú, cristiano, si tú eres más malo que la malla. ¿Hay que romper o no hay que romper? Para eso se necesita ser valiente, disponerse, creerle a Dios, Señor, que de mí tú puedes hacer algo. Y Dios te lo ha puesto fácil porque Él te ha explicado cuál es el proceso de elección. Él escoge lo vil, lo menospreciado, lo débil, lo que no tenía nombre, lo indefinido, para Él que cumplir su propósito. ¿Tú eres uno de esos candidatos? Pero Dios te dice, si tú me crees, te doy vida eterna. Ahora, luego que uno acepta esa realidad, comenzar a vivir en ella es otra cosa. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que seamos valientes. Esfuérzate y sé valiente. ¿Y cuál es la valentía del Nuevo Testamento? En el Antiguo Pacto se le dijo eso al pueblo de Israel a través de Josué para que se esforzaran para la guerra. Pero yo pregunto, ¿cuál es la valentía del Nuevo Testamento? No es lo que nos dice la Escritura a través del apóstol Pablo, no os conforméis a este mundo, sino que transformaos a través de la renovación de vuestro entendimiento. No se requerirá valor para uno pararse firme y decir, no, yo no voy a ir conforme a la corriente de este mundo. Yo voy a ir conforme a la corriente del Espíritu de Dios. Nos dice la Escritura que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los verdaderos hijos de Dios. Y el Espíritu de Dios nos guía contrario ¿a qué? A la corriente del mundo. ¿O no es así? El mundo va por un lugar y el Espíritu de Dios va por otro. ¿Por qué? Porque la amistad con el mundo es enemistad para con Dios. Pero la enemistad para con el mundo es amistad con Dios. Hermano, cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, nos apartamos más y más de ¿qué? Del mundo y de todas las cosas que tienen que ver con el mundo. Y para eso se requiere ¿qué? Valor. Para usted ver cómo el mundo se va desvaneciendo. Y aunque le es apelativo, porque usted tiene una naturaleza que se identifica con eso, pero usted se mantiene en el voto. ¿Cuál fue su voto? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle.
Y el mundo pasándote por el lado con todas sus cosas apelativas. Y yo, no, hombre de verdad es el que se mantiene en su dicho. Yo dije que me iba a negar a mí mismo, que iba a tomar mi cruz y que la iba a seguir. Ese es el voto del cristiano. Pregunto, amado, ¿se requerirá valor para eso? Pero Dios no te está pidiendo nada que Él no te haya capacitado para dar. Él te ha dado su espíritu. El deseo de los justos es solamente el bien. El Espíritu Santo ha descendido para convencernos de pecado, de justicia y de juicio, para tomarnos de la mano, para conducirnos por camino de justicia y de verdad, por amor a su nombre, por camino recto, para conducirnos a toda verdad. Lo único que Dios requiere de nosotros es la disposición del corazón. ¿Qué requiere Dios de nosotros? Disposición de corazón. Él no nos ha dado un espíritu conformista para estar conformando. No, ay no, porque tú sabes que yo soy débil. Jesús fue bien radical, hermano. Hay que ser valiente. Hay que romper. ¿Cómo confirmamos lo dicho? ¿Cómo termina el libro de Revelaciones? ¿Cuál fue el mensaje que se le dio a todas las iglesias en común? Después de que el Señor le habló a cada una de ellas. ¿Cuál es el estribillo? Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo. Al que venciere, yo le daré una piedrecita. Al que venciere, yo le daré a comer del maná escondido. Al que venciere, le daré a comer del fruto del árbol de la vida. Al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Allí no van a ir los perdedores, hermano. Allí van a ir los que vencieren. Los que representen el linaje del cual descienden. Jesús dijo, no temáis, porque yo he vencido al mundo. La Escritura dice, el que es nacido de Dios, ¿qué? Vence al mundo. Y yo pregunto, ¿y quiénes van a entrar allá con Dios? El que venciere, allí no van a perder. Para el cielo no hay cobardes ni perdedores, hermano. Allá van solamente los que los que vencen. ¿Y quién es el que vence? El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Hermano, Dios no te pide que tú seas perfecto. Vamos a hablar ahora en un lenguaje que tú me puedas entender. Aunque el deseo de Dios, como Él lo ha expresado en su palabra, es que tú no cometas errores y que no peques, porque te ha dejado todas las herramientas y te ha dado la capacidad de su espíritu para que tú andes en una vida de rectitud. Pero Dios está consciente que tu humana condición probablemente tarde que temprano te haga flaquear. Con esto no está justificando ni abriéndote la puerta para que tú cometas errores, porque el deseo de Dios es que tú no peques. Pero Dios que conoce la naturaleza del ser humano sabe que tarde que temprano tú vas a cometer ¿qué? Él no te pide que tú seas un impecable, Él no te pide que tú seas una persona, lo que te pide es que tú confíes, que tú perseveres. Porque como hemos dicho ilustradamente en otras ocasiones, a un boxeador, hermano, aunque le llenen la cara de golpes, ¿cierto? La gente al final no se fija en eso. La gente lo único que se fija es que cuál de los dos quedó en pie al final. La gente no dice, wow, este hombre lo barrieron el piso con él, mira, qué campeón. Le hincharon un ojo, comenzó a pelear como un hispano y terminó como un chino. Lo modificaron, barrieron el piso, se cayó qué sé yo ni cuántas veces, cogió yo no sé cuánto. Hermano, no. La gente lo que dice es que desde que suena esa campana y él es el que está en pie y el otro derrotado, todo el mundo lo tira para arriba y celebra que ganó. Es como dice el apóstol Pablo, corred de tal manera que lo alcancéis. El que corre tiene que correr legítimamente. Nadie se le da la corona por simplemente participar. Usted tiene que ganar para que le dé la corona. Pues así también, hermano, nosotros como creyentes hay que perseverar ¿hasta dónde?
Hasta el fin. Usted no puede decir, bueno, Señor, tú sabes que yo te serví por tanta cantidad de años. Ahora el resto me lo voy a vivir para mí. Confórmate con lo que te di en mi juventud. No, hermano. Esto es hasta el final. Esto es hasta que lleguemos a la meta. Amén, amados. El que perseverare hasta el fin. El que venciera. Hermano, ¿cuánto se necesita? ¿Cuánto hay que romper? Nosotros somos esa nueva generación virgen que Dios fecundó, que vino a establecer un nuevo orden, que va en contra de la corriente de este mundo. Y hay que ser valientes, hermanos. ¿Por qué? Porque la vieja generación, no toda la vieja generación aceptó, como aceptó Elizabeth, a Jesús, a María, como aceptó Juan el Bautista desde el vientre a su Señor Jesús. No toda la vieja generación va a aceptar, hermano. A fin de cuentas, ¿qué va a tratar de hacer la vieja generación? ¿Matar? ¿O no mataron a Jesús? ¿Quiénes mataron a Jesús? Y matar también sus obras. No querían matar a Jesús, pero también querían matar a Lázaro. No sobornaron a los guardas para decir que los discípulos se robaron el cuerpo. Así también el diablo se va a oponer a nosotros y nos toca a nosotros vivir el porqué de nuestro existir. Hemos sido, como dijo el Señor Jesús, hemos venido a la existencia para hacer luz. Hemos venido para hacer sal. Hemos venido para establecer un nuevo orden de vida. Tenemos que vencer. Tiene que verse la obra de Dios. Tiene que verse. ¿Cuál es la finalidad? Que lleguemos a la estatura de la plenitud de ¿quién? Que Cristo sea formado plenamente. ¿En dónde? En nuestros corazones. Que cuando la gente nos vea pueda ver a Jesús. En su carácter formado en nosotros, en las distintas áreas donde por su gracia Dios haya querido manifestar su gracia en nosotros. Amén. Pero para eso se requiere valor, se requiere un nadar en contra de la corriente. Y como dice la palabra, ¿quiénes son los que lo alcanzan? Los valientes, los que perseveran. No hasta que las cosas van bien y cuando se aprietan dicen, bueno, me vuelvo atrás. Yo traté, pero bueno, ya esto es para... No, a que persevera. Dice que Dios no se agrada de los que se vuelven atrás. El que pone la mano en el arado y se vuelve atrás, no agrada al Señor. Dios quiere que usted persevere hasta el fin. ¿Y cómo se persevera hasta el fin? Hermano, mirando a Jesús. Cuando tu fe se canse hasta desmayar, dice que levante tus ojos y mires al autor y al consumador de tu fe. Si pues habéis resucitado con Cristo, poner la mira en las cosas de ¿dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No ponga tus ojos en las cosas de la tierra, porque si te pones a mirar lo que hay a tu alrededor, te vas a desanimar. No vas a perseverar. Mirad a mí, dice el Señor, y sed salvos todos los términos de la tierra. Si te pones a mirar al pastor, a la iglesia, al líder, al fulano, aún a tus padres, a tu cónyuge, a fulano, te vas a desanimar. ¿Por qué? Porque aquí todo el mundo tiene pie de barro. Por lindo que sea. No importa cuán encumbrado esté como ministro, no importa... Si usted roza un poquito con él, usted se va a dar cuenta que tiene pie de barro. Por eso es que a veces Dios nos tiene escondido para que usted, por amor a ustedes mismos, para que no vean mucho nuestra desnudez y no se escandalicen. Para que no haya tropiezo en nosotros, como decía Jesús. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, decía Jesús. Pero eso es aplicable también a nosotros los santos. Bienaventurado el que no haya tropiezo en nosotros, que sabe hacer la distinción entre la gracia de Dios que hay en el hermano y el hermano. Amén. Pero
a fin de cuentas todos tenemos pies de barro. Por eso Dios te dice, no miren lo que hay aquí. Pero que en esa iglesia, que al principio, que si para aquí, que si para allá. Hermano, date tranquilo. Si hasta que Cristo venga, esto va a ser así. Hay gente que anda buscando la iglesia perfecta. Y yo les aconsejo que el día que la encuentre, por favor, no entre a ella. De verdad se lo digo, amado. Si usted algún día encuentra una iglesia perfecta, no entre a ella, por favor. ¿Por qué? Para que no la dañe, porque el día que usted entre, ya dejó de ser perfecta. ¿Me entiende? Es verdad. ¿Cómo usted se va a atrever a entrar a una iglesia donde todo sea perfecto, siendo usted imperfecto? Pues hermano, venga donde usted tiene que estar. Con los imperfectos, con los cojos, débiles, con todos aquellos que son semejantes a usted. Al hospital de Dios que es la iglesia, al mesón, para que Dios cuide de nosotros y nos vaya perfeccionando. Y a la vez dar de gracia lo que de gracia recibimos. Cuando ya estemos mejorcitos y estemos curados, entonces a los que llegan nuevos, estropeados, a esos que, ven, ya, yo sé lo que es andar cojo, yo también era cojo. Yo sé lo que es andar así, ven, que te voy a cargar, voy a ayudarte. Pero hermano, con humildad, con gracia. No ande buscando la iglesia perfecta, porque aquí no la va a encontrar. Aquí no la va a encontrar. Y cuando digo aquí, no estoy hablando solamente de este lugar o de esta congregación. Sobre la faz de toda la tierra no la va a encontrar. Somos perfectos en Cristo Jesús. Somos perfectos porque tenemos su manto. Somos perfectos porque Dios nos ve perfectos en el amado, pero no intrínsecamente, hermanos. Así que quítese esa escama del ojo. Deje de estar buscando lo que no va a encontrar. Acepte el propósito de Dios. No le gusta algo, las iglesias pasan, hermano, pasan por sus, así como el crecimiento de un niño, él pasa por sus etapas, las iglesias también en sus procesos de crecimiento pasan por sus etapas. Cuando son poquitos, usted ve que tanto amor y tanto, y después cuando va creciendo la gente, pero que aquí ya nadie se conoce, pero hermano, no somos 10 personas. No, que aquí están pasando muchísimas cosas, pues somos muchos. Entre muchas cosas tienen que pasar. Antes no pasaban tantas porque eran 2 o 3. Sí, porque hermano, siempre estamos viendo todo con un ojo. Si tu ojo es bueno, todas las cosas, para los que son limpios, todas las cosas son limpias, hermano. Pero para los que están contaminados, todas las cosas son contaminadas. Hay gente que lo único que ve es calamidad por donde quiera. Llega a una iglesia, falta por aquí, falta por allá, falta con el hermano. No, su ojo es malo, no le ha amanecido. Pero para los que son limpios, todas las cosas que son limpias. Usted vio a Jesús tenía un ojo limpio. Aunque le traían personas ahí como está, pero Jesús veía, mujer, ¿dónde está lo que te acusan? Vete y no peques más. No estaba consintiendo, no encubría iniquidad, pero hermano, tampoco estaba acusando. Lo veía todo, veía una triste mujer desorientada. No estaba aplaudiéndola, no es nada, no peques más, pero amado, no la condenó. Con un espíritu correcto. Sea así nuestro ojo. Dios no nos pide que seamos impecables, pero nos pide que perseveremos. No importa cuántas veces resbales, no importa cuánto tiempo te toque superar una etapa de tu vida. Hay cosas que se superan rápido o no, pero hay otras que cuesta. Cuando usted fue niño, probablemente hay niños que echan los dientes rápido, pero hay otros que... Hay quienes mudan los dientes rápido, pero hay otros que hay que sacárselos. ¿Cierto o falso? Yo tengo 2 hijos naturales y así pasó. Uno lo echó tan rápido que hasta el doctor se sorprendió, con muelas y todo. El otro hay que llevarlo hasta que le saquen las muelas, porque no le quieren ni caer. ¿Me doy a entender?
así también pasa con nosotros, amados. Dios no te pide que tú seas un impecable, aunque quiere que tú no peques, pero que tú perseveres, que tú te mantengas firme. No importa cuántas cosas hayan pasado en tu vida, cuánto te toque superar, con frente de pedernal, créele a Dios, persevera hasta el fin, sé valiente, no te vuelvas atrás, no te dejes desanimar, ni por las circunstancias, ni aunque caigan 1000 o 10.000 a tu lado. Sí, porque hay personas que desde que empieza a caer gente a su lado, no, que aquí yo me voy de aquí, porque aquí las cosas están pasando cosas. No dice la Biblia que si aunque caigan 1000 o 10.000 a tu lado, a ti no llegarán. Estate tranquilo en tu lugar. Está pendiente a lo que pasa a tu lado. Gente que como que le tuviera miedo al cuco. No, que están pasando cosas. No, que yo me voy de aquí. ¿Dónde te vas a ir? ¿No has oído que como el ave que se va de su nido, así es el hombre que se va de su lugar? Quédate en tu lugar, hermano. Créele a Dios. Sé valiente. ¿A quién le vas a huir? ¿A las circunstancias? ¿A la etapa que esté viviendo? ¿Vas a recibir de Dios lo bueno nada más? Y cuando haya que pagar un precio como iglesia, sea lo que sea, ya va a huir como cobarde. Dios nos quiere ahí, perseverantes, hasta el fin. Vamos a terminar, vamos a Apocalipsis, capítulo 21. Versículo 1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Él mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de ellos, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. En otras palabras, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el versículo 7 que dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El que venciere, pero sigue diciendo, para que ustedes vean: pero los cobardes e incrédulos. ¿Quiénes son los cobardes? Los incrédulos, amados. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. ¿Qué va a pasar con los incrédulos? ¿Qué va a pasar con quiénes? Con los cobardes. Ustedes ven que esto es para los valientes, amados. El reino de los cielos es para quiénes. Para gente valiente, para gente que tiene frente de pedernal, para gente que es como su maestro, que venció al mundo, para personas que por el gozo puesto delante de sus ojos son capaces de menospreciar el oprobio. Yo sé que esta generación cuesta ser cristiano, todo va en contra, la gente se ríe de ti, se burla de tu cristianismo, ven tus pies de barro y te lo sacan en cara, y eso que eres cristiano, no viven sino pendiente a que tú cometas un error, para sacártelo. Pero hermano, Dios no se avergüenza de llamarnos hermanos. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Sus santos cometieron errores y aunque Él no los auspicia, pero con todo Él sacó la cara por ellos.
Abraham comprometió a Dios delante de toda una nación, mintiendo y diciendo que esa mujer era su hermana, cuando era su esposa. Sin embargo, con todo, Dios dijo que ese era su profeta y le dijo, dile que ore por ti para que te vaya bien. ¿Me doy a entender, amados? Dios no se avergüenza. Dios sabe que es cierto que no somos perfectos, que cometemos errores. No nos aplaude los errores, pero tampoco nos desecha. Como dice, aunque tu padre y tu madre te desampararan, yo, Jehová, yo te recogeré. Amén, amado. Lo único que Dios demanda, persevera, créeme, mantente firme sobre el voto que hiciste. No te dejes desanimar por nada ni por nadie. Que el mundo te juzgue, que la circunstancia, aún tu propio corazón, o no lo dice la Escritura, que aunque nuestro corazón nos acuse, más grande es Dios que nuestro corazón. Hay veces que nos sentimos, guay, yo creyente, Señor, si tú tengo esto, mira cómo es. Y Dios te dice, tranquilo, que ni tú mismo te entiendes. Sí. ¿Cómo conocerá el hombre su propio camino? ¿No lo dice la Biblia? Jehová es el que ordena el corazón de sus santos. Engañoso es el corazón más que cualquiera de las cosas, amados. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero Jehová lo conoce. Y si Él te eligió, te dio vida eterna, Él quiere que tú perseveres hasta el fin. Él no te pide que tú seas perfecto porque Él sabe que tú no puedes dar perfección. Pero Él te quiere perfeccionar. Lo único que te requiere es disposición de corazón, valentía. Y no te está pidiendo nada que no te haya dado. Eso está en el package de la salvación. En el espíritu que te ha sido dado. El cual es un espíritu de ¿qué? De poder, de valor, de dominio propio. Amén, amado. Gloria al Señor Jesús. Bendito su nombre. Aleluya. Si es que tenemos parte con Dios. ¿Cuántos tienen parte con Dios? ¿Cuántos van a entrar a la ciudad por haber sido vencedores? Levanta tu mano, amado. Amén. Gloria al Señor Jesús. Para que te lleve la bendición. Ponte de pie y levanta tus manos. Aleluya. Padre, te bendecimos y te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Señor, la hemos escuchado con todo nuestro corazón. Somos inspirados a la fe, al amor y a las buenas obras. Somos inspirados a perseverar, firmes hasta el fin, contigo de la mano. Tú eres nuestro buen pastor, Señor, y contigo nada nos faltará. Tú nos conducirás, Señor, por camino de justicia, por camino de verdad. Tú guardarás nuestro depósito firme y sin caída hasta el fin. Señor, tú nos pastorearás aún más allá de la muerte. No temeremos. Aunque 1000 caigan a nuestra mano izquierda y 10.000 a la derecha, no temeremos. Señor, porque el mal no nos tocará. Porque en ti estaremos seguros. Señor, nos disponemos de todo corazón para seguir adelante contigo. Danos la valentía de tu espíritu para perseverar firmes, para esforzarnos y ser valientes como dice tu palabra. Señor, para que en aquel día, cuando hayamos terminado nuestra carrera, como dice el apóstol, he acabado la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Tú también tengas para nosotros la corona que tú tienes para todos, Señor, los que terminan la carrera con gozo, para todos los que esperaron en ti, para todos, Señor, los que perseveraron firmes hasta el fin. Recibimos tu palabra, que ella sea espíritu y vida en nuestros corazones y dé su fruto más que a un 30 o a un 60, a un 100 por uno en nuestros corazones. En el nombre santo de Jesús. Levanto mi mano y bendigo a tu heredad. Que Jehová, el Dios altísimo, amado, te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia. Alce hacia ti su santo y bendito rostro y te dé su paz. Seas bendito en el nombre santo de Jesús. Amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.